En el paso 4, Schroeder nos dice que intentemos analizar si la acción está ya lista para moverse, ¿vale? Si está en ese puntito ya donde puede empezar a explotar en una dirección u otra. Claro, esto es muy fácil de decir en la teoría, ese sin duda es el mejor momento, justo antes de que el precio empiece a moverse de manera tendencial, pero no es sencillo. Hay que, de alguna manera, intentar ver el contexto, cómo se está comportando el precio y el volumen en ese periodo de preparación y luego tomar una decisión. Evidentemente nos podemos confundir y para eso están las órdenes de stops y los sistemas que hay que respetarlos, y ya sabemos que esto al final es una cuestión de probabilidad. Lo que está claro es que si nos equivocamos nos vamos a quedar encerrados, lo comentamos en el vídeo anterior, ¿no? Claro, la pregunta es ¿cuándo el mercado ya ha completado ese periodo de acumulación o distribución, ese periodo de preparación, ese periodo de causa? Bueno, aquí hay un concepto interesante que es el de carácter, ¿no? O carácter, change of character en inglés. Aquí lo define muy bien también Han Pruden. Cuando el precio está cayendo y está en una tendencia bajista, podemos decir que el carácter de esa acción es netamente bajista, es decir, hay una supremacía de la oferta sobre la demanda. No cabe duda, porque el precio está cayendo. Cuando empieza a aparecer volumen importante que denota entrada de compras, entrada de la demanda, podemos decir que el carácter de la acción está cambiando. Es decir, esa supremacía de la oferta empieza a ponerse en cuestión, empieza a ponerse a debate, porque está empezando a entrar una demanda que pone ya una situación por lo menos de equilibrio de facto entre oferta y la demanda. Eso es lo que suele dar pie a que se inicie el periodo de preparación o el periodo de acumulación, ¿vale? Podríamos decir que hemos pasado de un carácter bajista a un cambio de carácter donde nos tornamos en equilibrio. No hay supremacía entre oferta y la demanda. En ese periodo de preparación, en ese periodo de causa, lo que se está haciendo es una transmisión de acciones entre lo que llamamos coloquialmente manos débiles a manos fuertes. Poco a poco la demanda va comprando activos, va comprando acciones, hasta que la oferta ya está debilitada, hasta que ya no hay oferta suficiente que ponga presión al precio. En el momento en el que se ha completado ya esa desaparición de la oferta, esa supremacía de la oferta ha llegado a su fin, hablamos de que hay un nuevo cambio de carácter. Hemos pasado de una situación de equilibrio entre oferta y la demanda a una situación de supremacía de la demanda sobre la oferta, ¿vale? Ese punto de cambio de carácter sería donde empieza a haber ya los primeros indicios de que estamos en el mejor momento para que la acción empiece a moverse. Todo esto, que es más en términos conceptuales, Schroeder lo simplifica en lo que él llama posiciones primarias de trading, que serían básicamente aquellos lugares donde existe mayor potencial de que esa acción empiece ya a moverse. Y estas son básicamente el spring, las correcciones en diferentes lugares dentro de la acumulación y de la tendencia, la situación de back, que es una de las situaciones también más interesantes, ahora la veremos, y bueno, una corrección normal dentro ya de una tendencia ya definida. Lo que sí que descarta Schroeder es que deberíamos intentar evitar en los momentos de salto o de deslizamiento de esos periodos de preparación, ¿vale? Aquí básicamente lo que hay es en un periodo de acumulación, ¿vale? Vamos a suponer que es esto, ¿vale? Un momento donde, o un momento de mercado donde la demanda está acumulando y la oferta está poco a poco transmitiéndole todos sus activos, ¿no? Bueno, pues el momento del salto, que es el momento de ruptura, no sería para Schroeder una posición primaria, ¿vale? Porque ahí es donde en un momento dado puede haber mayor volatilidad, mayor dificultad, la oferta está también intentando luchar por mantener ese sitio y puede ser que termine sucumbiendo. Y lo que sigue dice es que cuando el precio regresa una vez que lo ha roto a la zona de back, aquí sí que tenemos una posición primaria bastante interesante. Pero por resumir, las posiciones primarias, esos sitios interesantes donde estamos ya en el último punto de apoyo o de resistencia, según estemos viendo la posibilidad de acumulación y distribución, para que el precio empiece a subir, son el spring, el test al spring, el back y luego una corrección normal dentro de la tendencia. Bueno, vamos a verlo con un fino, que tenemos el gráfico ahí, podríamos coger otros muchos, pero yo creo que este es bastante claro. Tenemos aquí un periodo de preparación, un periodo de causa, tenemos aquí el spring, por lo tanto aquí ya tendríamos una posición primaria, ¿vale? La idea
desde mi punto de vista, es esperar a que el precio por lo menos entre en el canal de preparación, porque mientras esté por debajo, quiere decir que la oferta de momento está ganando la batalla, por lo menos a nuestros ojos. Cuando lo recupera, aquí se suele dar un primer test del sprint, que suele ser una posición primaria muy interesante, y luego viene el salto del arroyo, ¿no? Lo que llamamos salto del arroyo. Cuidado, porque suele ser un sitio de volatilidad complicado, pero luego es muy habitual ver esto, ver un back, que en esencia es una corrección, y que en esencia es un test. Aquí tenemos de nuevo una posición primaria. Y luego cuando el precio ya desarrolla tendencia, buscar estas correcciones, que en este sentido pues han salido mal, porque como decíamos hemos llegado a una zona de resistencia, donde de nuevo la oferta toma el control y empuja el precio para abajo. Claro, ahora la siguiente sería cómo se comporta el precio y el volumen al llegar a esas zonas primarias, ¿no? Donde puede haber mayor potencial de que el precio empiece ya a desarrollarse. Bueno, yo creo que lo mejor, bueno, vamos a verlo aquí porque dice, lo ideal, esta es la frase importante, es que el precio penetre, y Greg habla de penetrar, que penetre esa zona de soporte con velas estrechas y volumen bajo. Es decir, si ha habido un salto, imaginemos que esta es una vela de salto a una zona de resistencia y lo ha hecho con mucho volumen, cuando viene la corrección posterior, el posible back, lo que tendríamos que ver, lo ideal es que incluso penetre un poco, bueno, lo he dibujado bastante mal, pero creo que se entiende, con velas relativamente más estrechas y con poco volumen. Esa vela estrecha y ese poco volumen lo que nos estaría indicando es que la oferta no tiene capacidad, no tiene intención, no tiene ya fuerza para hacer caer al precio. Es decir, no hay oferta flotante, no hay oferta residual que pueda poner en peligro la maniobra que la demanda empezó a hacer anteriormente, ¿vale? Yo creo que en UNFI también lo podemos ver. Tenemos aquí este periodo de preparación y fijaros que el movimiento de salto es una vela de rango amplio, muy amplio, cierres máximos y mucho volumen. Eso es un movimiento muy bueno de esfuerzo-resultado, de intencionalidad. Y la corrección, aunque es cierto que aquí hay una vela, voy a ponerlo aquí, una vela que nos descoloca un poco, que es un poquito más amplia, luego tiene unos rangos relativamente más estrechos. Y si nos fijamos en el volumen, aunque tiene algún pico importante, pero es mucho menor que el que ha tenido en el salto. Lo vemos también en estas pequeñas correcciones, ¿vale? Y aquí ya tenemos una situación más ambigua donde nos podría haber creado algún tipo de problema si no somos capaces de ver que el precio está cerca de una zona de resistencia. Y eso vuelve un poco a lo que hablamos en el vídeo anterior. No tiene mucho sentido buscar largos, primero porque aquí incluso, voy a borrar, podríamos haber trazado una tendencia alcista y zona de resistencia. Cuando el precio se empieza a aproximar a zonas de resistencia y cerca de la parte alta del canal, no tiene mucho sentido buscar posiciones alcistas. Por lo tanto, aunque esta es una zona de cierta ambigüedad que podría haber generado confusión y a alguno haberlo precipitado al lado largo, sin duda, si hubiésemos seguido los consejos de Greg, deberíamos haberlo evitado porque estaríamos cerca de zonas de resistencia. Y ya por último, ejemplo de Meta, que va un poco en la misma línea, tenemos aquí un volumen enorme de compras, de acumulación, movimiento tendencial que ya marca el sentido largo, aquí también tenemos un movimiento tendencial y luego tenemos una pequeña corrección, que fijaros son velas de rango pequeño, rango estrecho con poco volumen cuando el precio venía a corregir toda esta zona, ¿vale? Estamos viendo aquí como el precio se encuentra con falta de oferta, falta de presión vendedora y la demanda de nuevo vuelve a tener el control. Cuando realiza de nuevo este movimiento impulsivo, que además viene a recuperar esta zona de soporte, de nuevo hace una pequeña corrección con velas de rango relativamente más estrechos y poco volumen. Esa es básicamente la idea que tenemos que intentar ver cuando estamos analizando una acción y sobre todo considerando en qué momento concreto tenemos que entrar o podemos nosotros abrir la posición.